Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de La Palabra Engendra Vida. El día de hoy reflexionaremos un texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Nuevamente me da un gusto grande encontrarme con ustedes para compartir mi fe meditando este trozo del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar se enmarca en el conocido Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, es decir, a todos aquellos que somos seguidores del Señor, son duras, directas, muy claras. Ante todo, este texto nos invita a la autocrítica. Puede ser muy fácil para ti y para mí el ver las acciones de los demás, si hacen o si no hacen, y juzgar por ello. Y cuando se habla de un juicio, podemos hablar de un juicio positivo o de una crítica constructiva o de una crítica no constructiva, una crítica que destruye, una crítica negativa. Jesús precisamente se refiere a este tipo de crítica o juicio negativo, que está mirando las acciones de los demás para apuntar con el dedo y señalar lo mal que los demás hacen. Al hablar de crítica también podemos decir, entramos en el juego del chisme o chismorreo, en el juego de desacreditar a los demás. A veces el juicio puede ser directamente a la persona, o a veces el juicio se hace mediante comentarios con otras personas, juzgando al otro, señalando sus errores o sus pecados. Podemos decir que todo el mundo lo sepa, pero nadie tiene el derecho, nadie, de juzgar al otro. Por eso Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Esta comparación, o al decir que si miramos la paja del ojo de mi hermano, pero no ves la viga que llevas en el tuyo, precisamente Jesús está señalando la importancia de primero ver nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestros pecados, reconocerlos y atenderlos, antes de juzgar al otro, de señalarlo. Puedo decir, mis hermanos, que desacreditar a los demás es muy fácil. Creo que cualquiera lo puede hacer. Juzgar al otro, señalarlo, echarle en cara sus errores, o también decir que es de lo peor porque ha pecado mucho. Sin embargo, recordemos aquel pasaje de Jesús cuando les dice a aquellos que quieren apedrear a la adúltera: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y siendo honestos y sinceros, nadie está libre de pecado, nadie, todos somos pecadores. Por tanto, nadie tiene el derecho de juzgar al otro, de condenar. Yo recuerdo una historia de un joven que visitaba a su mamá, y la señora pues siempre estaba viendo lo que los demás hacían, lo que no hacían, y hablaba, ¿no? Entonces, en una ocasión el hijo llegó a visitarla y le comenta a su mamá: hijo, fíjate que tenemos vecina nueva, pero tengo mucha curiosidad porque seguido llegan carros diferentes, con hombres diferentes, entran y salen de esa casa. Para mí que es una mala mujer. Además, fíjate, su casa está bien sucia. Cuando sale a lavar y tiende su ropa, la ropa está muy, muy percudida. Mira, asómate por la ventana y te darás cuenta. Y el hijo le dice: ay mamá, tú siempre viendo lo que los demás hacen. Mamá,
ya no te metas en la vida de los demás. No, mira por la ventana. Bueno, el hijo, para complacer a la mamá, se acercó y vio que la ropa de la vecina estaba tendida. Y le dijo, sí, mamá, efectivamente lavó su ropa, pero la ropa de la vecina está bien limpia. Los que están sucios son los vidrios de tu ventana que no los has limpiado. Y así a veces nos pasa, mis hermanos. Por estar pensando en la vida de los demás y criticando, no vemos cómo está nuestra casa, cómo está nuestro corazón. Hay que barrer nuestra casa. Hay que analizar nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Está limpio? O quizá hay telarañas, alacranes, gusanos, y estamos queriendo ver los gusanos y las telarañas de los vecinos cuando los tenemos en casa. El Señor Jesús a lo que nos está invitando es a no juzgar, a no ser hipócritas. Nos está invitando a ser autocríticos, a trabajar por nuestra propia conversión. Es muy importante esto. Sí criticar, sí juzgar, pero de manera positiva. Criticar para construir puentes, para mejorar las cosas en mi familia, en mí primero y en mi familia, ¿por qué no? Cuando criticamos de manera negativa, construimos muros, creamos divisiones. Entonces, mis hermanos, seguir a Jesús significa primero trabajar por mejorar yo, por crecer, por corregir mi vida, por atender el aspecto espiritual. Si soy una pecadora o muy pecadora, pues trabajar en ello antes de señalar los pecados de los demás o sus errores. Dios les bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en una emisión más de la palabra engendra vida. Gracias por estar con nosotras. Cuídense mucho y que María Santísima los cubra con su manto y los guarde en su inmaculado corazón. Hasta luego. Dios me llama.